Esta es una producción de Grupo Fórmula. Viene una elección, el 2 de junio, los mexicanos acudiremos a las urnas para elegir quién nos gobernará durante el sexenio 2024-2030. A partir del 1 de octubre México tendrá una nueva presidenta, porque si Jorge Álvarez Maínez cree que él tiene la menor oportunidad, pues que se dedique a escribir libros de ciencia ficción, ¿no? La verdad, no tiene oportunidad, como tampoco la tenía Samuel García, hay que ser realistas. Pero yo creo que estas dos mujeres, tanto Xóchitl Gálvez como Claudia Sheinbaum, se deben comprometer públicamente y deben que hacer casi un juramento formal que ni ellas, ni nadie, ni nada va a estar por encima de la Constitución de este país, como ha sido la costumbre sexenio tras sexenio, donde los presidentes siempre creen que están arriba de la Constitución y llega a ser letra muerta la ley que debería guiar las acciones de todos los mexicanos. La verdad. El presidente López Obrador, por sus palabras y por sus acciones, aparentemente está empeñadísimo en instaurar un sistema similar al priista, que es donde él empezó a saber y hacer y conocer de política, como priista, allá en Tabasco. Y aquí cito algunas cosas que permiten suponer que él quiere regresar al pasado. Sus maniobras contra el Poder Judicial Federal, el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, para decirlo en cortito, y los demás organismos constitucionales autónomos pueden interpretarse, puedo estar yo totalmente equivocado, pues se puede interpretar como pasos hacia la recentralización del poder en manos del presidente de la República o de la presidenta de la República. Sus intentos legislativos buscan limitar la capacidad de la Suprema Corte para ser el árbitro que dirima conflictos entre los poderes de la Unión y controversias constitucionales. Eliminar a la INAI, ¿qué es lo que busca? Evitar que el gobierno rinda cuentas. Y mermar la capacidad del INE es para que las elecciones no sean libres ni justas, porque son responsabilidades de estos órganos. Aunado a lo anterior, su insistencia en violar leyes electorales, no lo digo yo, lo dice la autoridad electoral. Todavía ayer se estaba quejando de que lo multaron por violar una ley electoral. Lo ha hecho muchas veces. Su insistencia en negar la legitimidad de sus opositores. Son malos mexicanos. Son corruptos, son traidores, son todo lo peor. Y menospreciar a los medios de comunicación y a los periodistas, otra vez permiten suponer que desea imponer un presidencialismo populista y autoritario y restaurar un estado de partido único, que en este caso el partido único sería Morena. La historia nos enseña que un país puede celebrar elecciones democráticas, tener instituciones democráticas, y aún así enfrentar terribles riesgos que pueden acabar con su democracia. Lo estamos viendo en Estados Unidos, que era el parangón de un sistema democrático. Después del triunfo de Trump hace 2 noches en Iowa, el mundo está temblando. Los países que como México transitan de un sistema autoritario a una democracia, generalmente fracasan. Hay unos que tienen gran éxito, pero otros fracasan. A ver, aquí van unos datos. Países que han transitado exitosamente, porque tiene una combinación de sociedad civil fuerte, estabilidad económica, apoyo externo a instituciones democráticas, una población mejor educada. Y ubicación en el barrio correcto. Sí. Estar en Europa Occidental Sí. es mucho mejor que estar en Sudamérica, por ejemplo. Sí, pero ve, Estonia, Letonia y Lituania no están en Europa Occidental y son un buen caso de un país que transitaron bien a la democracia después de ser parte de la Unión Soviética. Está España y Portugal, después de dictaduras de décadas, hicieron un buen tránsito. Bueno, está Chile, después de la dictadura de Pinochet, hizo un buen tránsito. Absolutamente. Está Argentina, después de los militares, hizo un buen tránsito, que también llevaron al país al desastre, pero es otro asunto, ¿no? Pero nadie puede negar que Argentina es una democracia. Y creo que en Argentina nadie añora a los militares. Nadie.
Después hay otros países que salen del autoritarismo y tienen una democracia parcial, donde algunas cosas funcionan democráticamente, otras no. Es el caso de México. Nos seguimos viendo un presidencialismo demasiado fuerte frente a los demás poderes. Después tenemos países que hicieron su transición y fracasaron rotundamente. Rusia tuvo su transición a la democracia después de que se fue Gorbachov. Polonia, Hungría, Venezuela, Egipto, muchos países tuvieron una transición a la democracia. La de Egipto duró muy poco, ¿no? Hasta que un general, que es el actual presidente, dijo basta, hizo su golpe de Estado. Polonia y Hungría son esos países que dicen que democráticos, pero los gobiernos de esos países ya llevaron Hungría es un sistema autoritario nuevamente. Polonia tuvo una elección que tal vez sean capaces de rescatar a Polonia, pero en fin. Entonces yo me hago la pregunta, ¿hacia dónde va México? ¿Va a consolidar su democracia o va a tener una regresión al autoritarismo como muchos la están viendo? Es una pregunta que debe quedar, pero que Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez deben quedar comprometidísimas de que van a respetar a la Constitución. Lo tienen que hacer, no es nomás juro proteger y... No. Tienen que hacer un compromiso en serio. A ver, la verdad. Me gusta mucho cómo empieza y cómo terminas la necesidad de que las candidatas den más color en temas que probablemente no funcionan para TikTok, que probablemente no entren en el mínimo común denominador de lo que el votante o la audiencia espera. Pero yo diría, junto con la Constitución, es compromisos con la transparencia, con la democracia, con una visión de futuro que hasta hace poco parecía que era compartida. Un futuro, por ejemplo, de un país abierto al mundo a través de un tratado o varios tratados comerciales. Y vaya que México tiene un bolón de tratados comerciales, pero no parece que estamos muy abiertos al mundo, es la verdad. Pertenece a un montón de tratados internacionales a los que, en teoría, como mexicanos podemos acudir cuando algo no funciona. Luis Rodríguez Alemán hace una semana nos contaba el caso de un juez que dice, frente a la falta de respuesta del gobierno mexicano, yo acudo a una corte internacional para que me garanticen algunos de mis derechos. Sí, porque presenté esto ante la Fiscalía General de la República, que supuestamente es autónoma, pero que estamos viendo que no es autónoma. Absolutamente. En este gobierno, ¿no? Y creo que, aunque parece absolutamente iluso, un compromiso por combatir la corrupción, porque me parece que en términos generales la corrupción solo se usa en campaña y solo se usa contra los enemigos políticos. Claro. Y cuando salen denuncias de corrupción, no, esta persona ya me dijo que no es cierto. No, señor, se investiga. Ah, no, mi hijito es incapaz. No, señor. Vea el pobre Joe Biden, cómo traen al hijo ahí en el Congreso de Estados Unidos. Lo traen, pero de aquí para allá al pobre. Y aquí hay una denuncia contra uno de los hijos del señor presidente y no es cierto. Yo diría que se investigue. Que el gran fracaso de la transición a la democracia mexicana está precisamente en el combate a la corrupción. El PAN llegó en gobiernos locales, obviamente en el gobierno federal, prometiendo acabar con la corrupción, y lo que hizo fue quitar a unos para ponerse ellos. Sí. Pero podemos decir algo parecido a Morena. Sí, y la impunidad, además. La investigación es de los enemigos del sistema. Es como las épocas del PRI. ¿A quién investigaban para dar el ejemplo de que estaban contra la corrupción? Al que se había peleado con su compañero de gabinete. No, es que ese compañero de gabinete con quien se peleó llegó a presidente. Después viene la venganza. Así era antes. Ahora es contra los de los partidos de oposición. Eso no es ni democrático ni nada. Y yo soy de los que creo que, cuidado, podemos regresar a la época del partido único. Donde fuera el partido único, todo mundo vive en el error y en el pecado. En la época del partido único, la sociedad estaba apática, estaba como dormida frente a la política. No existía TikTok. Entonces, para regresar a eso, también necesitamos que la sociedad esté dormida y ojalá eso no ocurra. Pero una sociedad la puedes dormir, ¿eh? Vean, Estados Unidos la está durmiendo el loco de Trump. ¿Y Sleepy Joe? Sí, es terrible. Vamos a los mensajes, que sirve esto como advertencia.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.